Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Suma Educación Perú. En esta clase denominada Expresión Génica, vamos a conocer las bondades de los simuladores en línea y su potencial uso en la formulación y contrastación de hipótesis. Así que, acompáñenme. Vamos a trabajar con un simulador. Hemos visto los procesos de replicación del DNA y también los procesos de síntesis de proteínas. Ahora vamos a ver el proceso a través de un simulador. En este caso, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver el buscador Google y vamos a escribir el FET. Estos son un conjunto de simulaciones en línea que ustedes pueden trabajar. Contando con internet, pueden trabajarlo directamente con los estudiantes. Esta plataforma es gratuita y no solamente tiene simuladores en ciencias, sino también de biología, física, química, matemáticas. Nosotros vamos a utilizar la de biología. Y específicamente vamos a ver los procesos de expresión génica, el flujo génico que habíamos observado, la transcripción, traducción, todo eso es flujo génico. Y ahora vamos a ver la simulación de la expresión génica. Cargamos, dice expresión génica, fundamentos. En el FET ustedes van a encontrar no solamente el simulador, sino también hay recursos adicionales. Vale decir, hay recursos directamente para el profesor, una propuesta de guía de trabajo que ustedes pueden observar, desarrollar y mejorar. De esta forma empieza a cargar el simulador propiamente y tenemos estas tres pestañas. Expresión génica, en el cual tenemos representado así un gen donde tiene una sección reguladora que está fuera del gen y luego la zona de la transcripción. En este caso, ustedes pueden elaborar una proteína determinada. La consigna es completar estas proteínas que están en el lado superior derecho. Tenemos nuestro factor de transcripción. Este factor de transcripción permite activar a la enzima RNA polimerasa, la cual empieza el proceso de transcripción. De esa manera se van formando los RNA mensajeros y después lo que tenía que ocurrir era acoplar los ribosomas. Y estos ribosomas empiezan a leer del extremo 5 a 3' y elaboran, producen la proteína de interés. Entonces de esta manera ustedes pueden reforzar el trabajo con los estudiantes. Pueden decirles cómo se da el proceso de transcripción, qué característica ocurre, cómo es el complemento de bases. Ya ustedes pueden hacer estos elementos de forma interactiva. Aquí les van a codificar diferentes genes, son 3 genes, 3 productos peptídicos. Tienen el mismo elemento, solo que los factores de regulación se van volviendo un poquito más complejos. Por ejemplo, acá ya hay 2 factores de regulación, el mecanismo es el mismo, se activa la RNA polimerasa, empieza el proceso de transcripción, se forma el RNA mensajero y luego este RNA mensajero tiene que ser traducido en el ribosoma y así se va formando la proteína de interés. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ir trabajando con sus estudiantes y que planteen hipótesis. ¿Qué pasaría si no es necesario los factores de transcripción? Se debe activar la RNA polimerasa. Existen procesos de destrucción. Miren, acá hay una enzima que se encarga de degradar a los ARN mensajeros. ¿Qué pasaría si hay una sobreexpresión de proteínas? Entonces de esa forma nosotros podemos hacer de que los estudiantes vayan planteando hipótesis respecto a qué podría ocurrir en una alteración del proceso de transcripción. Y así podemos regresar propiamente. Ahora miren, hemos visto o explorado la primera sección, expresión. Vámonos al proceso de formación de ARN mensajero, RNA mensajero, la transcripción propiamente dicha. Acá hay algo muy particular. Observen en el lado inferior izquierdo de la pantalla, van encontrando los factores de transcripción y ustedes pueden modular la concentración de ellos, poco, alto, y también la afinidad de la enzima. Si una enzima tiene mayor afinidad o menor afinidad, entonces eso son condiciones que ustedes pueden cambiar. Y luego la RNA polimerasa, la afinidad de la RNA polimerasa por la zona de transcripción. Entonces, estos elementos ustedes pueden modificarlos. Cuando ustedes pueden modificar un componente dentro de un experimento, tienen variables. Correcto. Y recuerden muy bien que existen variables independientes, variables dependientes. Entonces, con estos elementos ustedes pueden hacer que los estudiantes formulen hipótesis y luego las contrasten a través de
¿Qué sucedería si la afinidad del factor de transcripción es elevado o bajo? Todo eso se va a ver al final con qué. ¿Cuál sería? Eso sería nuestra variable independiente. ¿Cuál sería nuestra variable dependiente? Los productos de transcripción. Por ejemplo, doy nivel alto aquí, los 3 nivel altos, y empieza a activarse. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a activar el proceso de la transcripción. El RNA mensajero formado va a ser la cantidad de RNA mensajero va a ser nuestra variable dependiente. Entonces, yo sé que este elemento le está ofreciendo que es una variable cualitativa, vale decir, ¿no? La presencia de RNA mensajero, pero podrían ustedes hacer, ¿no?, de contabilizar estos elementos como a través de la cantidad de RNA que se forma por tiempo. Entonces ya el estudiante podría utilizar un reloj, un cronómetro para ver, ¿no?, cuántas moléculas de RNA está formando. Entonces ahí podría, ¿no?, transformar esa variable cualitativa en una cuantitativa. Veamos el último elemento. Pero lo que hemos visto es un análisis a nivel molecular, es decir, la proteína en sí. Pero estos elementos han sido observados en procesos celulares. Es decir, todo lo que hemos observado, transcripción, traducción, tiene una base experimental. Nosotros observamos son los modelos ya trabajados. Entonces, ¿cómo han hecho los científicos? Muy bien, han utilizado un modelo de estudio. ¿Cuáles son ellos? Las bacterias. Observen aquí. Yo tengo la cantidad de bacterias. Puedo manipular la cantidad de bacterias, células. Pocas bacterias, muchas bacterias, así. Cada una de ellas realiza los procesos de transcripción y traducción. Entonces, nosotros podemos observar la cantidad de proteína que se elaboran dentro de estas bacterias. Y eso es lo que estamos viendo en el gráfico. Observemos qué sucede con el gráfico si nosotros incrementamos la cantidad de células bacterianas. Observen que ellas empiezan a mantener una cantidad de proteínas. Entonces, ¿qué podemos variar? La concentración ¿de qué? De los factores de transcripción. Otra vez nuestras variables. La afinidad de las enzimas. Y también se observa de que las proteínas tienen un tiempo de permanencia en el interior de las células. Entonces, pueden modificar el tiempo de permanencia de las proteínas. ¿Cómo? Si es que una proteína permanece mucho tiempo es porque se degrada lentamente. Degradación lenta. Y si es que amplía estos elementos, si la degradación es rápida, su permanencia en la célula va a ser menor. Vamos a observar estos elementos. Vamos a ver nuestras variables. Aumento el factor de transcripción alto. Y miren qué sucede con la curva. Inmediatamente empieza a subir. ¿Qué significa esto? Que las células empiezan a producir el material requerido. Otra vez, podemos llevar a nuestros estudiantes a que ellos manipulen estas variables y al final puedan observar la cantidad, como dice acá, la cantidad promedio de proteína elaborada por estas células. De esta forma, maestros, podemos ver cómo es que podemos utilizar este recurso online. Y no solamente tiene esta característica. Vamos a hacer un pequeño video corto de que estos simuladores también hay para aplicativos en su versión para celular y tienen la misma conformación. La idea es buscar en el Play Store, buscar PHET, P-H-E-T, y descargarlo y ya pueden trabajarlo a nivel de su celular. Muy bien, estimadas maestras y maestros, eso es todo sobre el uso de este simulador en línea. Ahora que ya lo conocemos, hay que utilizarlo en sus diferentes clases. Así que nada, eso es todo de mi parte. Nos vemos la siguiente clase. ¡Chao!